voy a presentar a nuestra primera ponente. Permítanme compartir pantalla. La doctora Ángela Suárez Jacobo. Aquí tienen todos sus pormenores y su contacto. Por si hay preguntas, les vamos a rogar que las hagan en el chat. Después de su presentación, yo daré paso a algunas preguntas que vea por ahí en el chat. No obstante, seguramente habrá mucho más preguntas que por cuestiones de tiempo yo pediría que Ángela, la doctora Ángela, cuando tenga oportunidad también las tome nota. Yo haré también lo propio y pueda responderlas con calma, ¿sí? Miren, la doctora Ángela Suárez es ingeniero bioquímico egresada del Instituto Tecnológico de Veracruz. Obtuvo el grado de maestro en ciencias en veterinaria y ciencias alimentarias en la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2011 obtuvo el grado de doctor en ciencia de los alimentos, mención europea excelente por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, recibió un premio extraordinario. En el 2013 obtuvo el grado de maestría en ciencias en comercialización de la ciencia y la tecnología, impartida por la Universidad de Austin, Texas, y CIMAF. Tiene 10 años como investigador del área de tecnología alimentaria y biotecnología industrial del CIATEG, donde tiene el puesto de investigador titular B y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1. Su línea de investigación, y ahorita lo van a ver también con su ponencia, tiene mucha experiencia en el uso de técnicas tradicionales y tecnológicas emergentes para la conservación de alimentos, varias certificaciones, y en inocuidad alimentaria por la NSF, ASAP, entre muchas otras, con interés en el desarrollo de nuevos productos, mejoramiento de procesos agroindustriales, complementando con estudios de identificación y cuantificación de compuestos por análisis instrumental. Actualmente, con interés en el impulso de soluciones tecnológicas para minimizar el desperdicio y pérdida de alimentos. Dejo de compartir pantalla y sin más doy paso a la primer ponencia de la doctora Ángela Suárez. Hola, buenos días. Muy bien, esta es la presentación. Espero que ya la puedan ver. Agradezco mucho las intervenciones anteriores a la doctora Eugenia Lugo, a la doctora Ana, al doctor Juan Carlos, para llevar a cabo pues la organización de este evento. El tema que les voy a comentar o les voy a platicar el día de hoy es precisamente revisar esos desarrollos tecnológicos y las posibles vinculaciones que se puedan hacer para mitigar el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos. Y dentro de esa línea especial, pues encontramos que podemos apoyarnos con diversas tecnologías. En este caso les voy a hablar específicamente de las tecnologías de conservación. Dentro del contenido que tengo preparado para ustedes, platicarles, pues es el siguiente. Hablaremos de por qué o digamos de los conceptos importantes sobre pérdida y desperdicio de alimentos, hacer un panorama y una conciencia de esta problemática. Eso nos lleva a la presentación del proyecto sobre soluciones tecnológicas y articulaciones estratégicas que se realizaron. Dentro de ese proyecto, pues se evaluaron ciertas tecnologías y se desarrollaron ciertos prototipos y finalmente dar paso a la temática de las conclusiones. Dentro de los principales conceptos es definir qué son las pérdidas y desperdicios de alimentos. Para la FAO lo integra como la disminución de la masa de alimentos para el consumo humano en cualquier punto de la cadena productiva. En el caso de las pérdidas, estas van a suceder principalmente durante la producción, la post cosecha, el almacenamiento y el transporte. Pero en el caso de los desperdicios, estos van a ocurrir durante la distribución y consumo, es decir, es más en el sentido del comportamiento en venta. Por ejemplo, se da entre mayoristas, entre venta de comida y o consumidores que finalmente deciden deshacerse de los alimentos que aún presentan valor. Cifras interesantes en este panorama es que actualmente en nuestro país tenemos 53 millones de personas que viven aún en pobreza. Dentro de esos 24 millones todavía carecen de seguridad alimentaria y 8% todavía se encuentra en pobreza extrema. De aquí que también es importante resaltar que en México el 37% de todo lo que se produce o de los alimentos que se producen son desperdiciados.
Esto es más o menos 10.431.000 toneladas de alimentos al año desperdicio. En el sector agro, las principales pérdidas que se han reportado afectan específicamente a raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos, seguido de toda la parte del desaprovechamiento en frutas y hortalizas. Además, dentro del mismo sistema agro, pues es en la etapa de cosecha donde se generan la mayor cantidad de pérdidas, seguido por la etapa de siembra. Con estos datos va a ser difícil alcanzar la Agenda 2030 de los objetivos dentro de los objetivos del desarrollo sostenible si no hacemos, si no ayudamos o impulsamos estrategias sustanciales, estrategias rápidas para minimizar el impacto que está teniendo toda esta problemática, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, donde el objetivo es presentar o tener una responsabilidad colectiva dentro de todos los países para poder abordar problemas entre las naciones, sobre todo el acceso a la alimentación y a una alimentación sana, ¿verdad? Esos son otros datos interesantes. Otro concepto interesante e importante que hay que retomar es el tema de seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Es permitir a todas las personas, que todas las personas en todo momento tengan un acceso físico, social y económico a alimentos inocuos y nutritivos, pero también de manera suficiente, que satisfagan las necesidades de dietas para que puedan tener una vida activa y saludable. Sin embargo, encontramos todavía conceptos contradictorios, por ejemplo, en el tema de seguridad alimentaria, y lo vemos en la primera gráfica. Podemos observar que aún hay prevalencia de inseguridad alimentaria a nivel América Latina, a nivel Mesoamérica, considerando dentro de la zona de Mesoamérica, la parte de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Aún hay prevalencia de esa inseguridad alimentaria y como lo vemos aquí en la primera gráfica, se ve hay una diferencia notoria, por ejemplo, entre esa inseguridad alimentaria que tiene la población masculina y la diferencia con la población femenina. De igual forma, hay una inseguridad alimentaria grave, que es la marcada en rojo, y hay una inseguridad alimentaria moderada. O sea, hay una prevalencia importante y un problema que tenemos no solo en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica. Por otro lado, seguimos teniendo problemas también en términos de malnutrición. Hay una prevalencia también de la obesidad en adultos significativamente que va en aumento. Si vemos también la gráfica de la derecha desde el año 2000 hasta el 2016, pues en el mundo había una tendencia promedio. Sin embargo, en Mesoamérica, considerando las regiones que comentamos, pues vemos que esa prevalencia es aún mayor, más grave. Entonces, por un lado tenemos el tema de la inseguridad alimentaria, por el otro lado tenemos el problema de malnutrición y en el contexto de que esto forma un reto importante para todos los que se encuentran en el sistema agroalimentario. Si bien sabemos que ese sistema agroalimentario es una cadena importante, una cadena que siempre está agregando valor, empieza como, en resumen, desde el campo y termina en la mesa de los consumidores. En todas esas etapas también hay un efecto de pérdida y desperdicio, ¿verdad? Y cada una de esas etapas que incluyen esa cadena del sector, pues está contribuyendo de alguna forma a mitigar ese problema. Hoy en día es más consciente esa resolución de problemas. Si bien la parte del procesamiento de alimentos pues se ha desarrollado muy eficazmente en el tema de investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos para crear y diseñar alimentos de mejor calidad nutritiva y con un aporte a la salud, pues ahora el sistema se transforma en un sistema más interesante, más fuerte, y no solamente es tener la idea de crear ese alimento para decidir o finalizar con una dieta importante. Lo vemos mejor resumido en el esquema de la derecha, en el esquema azul,
donde lo ideal es obtener una dieta saludable, pero si nos vamos un poquito para atrás, pues sabemos que tenemos que diseñar alimentos más saludables considerando ciertas características, pero si nos vamos un poquito más atrás, sabemos que necesitamos la materia prima adecuada para transformar esos alimentos en lo que nosotros estamos deseando. Y empezamos con, desde, por ejemplo, esquemas de biofortificación de cultivos, procesar de una forma más sensible, considerando esos factores de nutrición, para que realmente la población pueda acceder a diversos nutrientes a través de este tipo de alimentos. ¿Okay? Bien, entonces necesitamos hacer ese sistema, necesitamos transformarlo y hacerlo más eficiente, más resiliente, más inclusivo y sobre todo más sostenible, para entonces así proporcionar una dieta saludable a todos y todas sin dejar a nadie atrás, ¿verdad? Bien, esto nos da paso a al siguiente punto, que es la presentación del proyecto que tuvimos la oportunidad de ejecutar. Y bueno, atendiendo también a la meta 12.3 de la Agenda 2030, donde el objetivo es reducir a la mitad el desperdicio y reducir también la pérdida de alimentos en las cadenas de producción y suministro. Esta es una meta muy importante, pero también se ha visto que es una problemática donde están interviniendo varios factores. Entonces tendríamos que verlo desde un enfoque multidisciplinario con un trabajo social importante, ¿sí? Desde colaboraciones, articulaciones estratégicas y sobre todo de hacer uso de las capacidades científicas y tecnológicas que se disponen en la actualidad. Entonces, hablábamos de esos puntos importantes que coinciden, por ejemplo, la pobreza, el hambre, la malnutrición. Eh, solo hay diferentes formas que pueden ser combatidas. Aquí simplemente con la presentación del proyecto, pues simplemente vamos a poner un granito de arena eh, haciendo énfasis en la parte de la colaboración institucional entre diferentes instituciones educativas, asociaciones, bancos de alimentos, presentando diferentes soluciones tecnológicas integrales para combatir o mitigar estas pérdidas y desperdicio de alimentos, sobre todo en productos hortofrutícolas, para transformarlos en alimentos nutritivos e inocuos, con especial énfasis en la población vulnerable. Bien, el objetivo del proyecto que se planteó el año pasado, pues fue coadyuvar con un enfoque multidisciplinario, con la investigación y el desarrollo tecnológico para presentar soluciones tecnológicas que ya se encontraban en el seno de las universidades y propiciar colaboraciones estratégicas para combatir pérdidas y desperdicios en la cadena productiva del sector hortofrutícola y también facilitar la transferencia de conocimiento tanto al sector productivo como a la sociedad en general, pero específicamente buscando soluciones también para la población vulnerable. Si nosotros vemos o podemos hacer un análisis de manera general en América Latina, quise resumir en esta diapositiva todo lo que, o las estrategias que se han impulsado en algunos de los países de América Latina, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Si ustedes ven en este cuadro, ha habido desde programas nacionales de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, programas para dar valor agregado al sector agroindustrial. También ha habido proyectos de ley que se están impulsando desde, por ejemplo, la parte de hacer donaciones de alimentos, evitar o prohibir el desecho de alimentos, hacer campañas educativas de información para los consumidores, transformar aquellos alimentos que ya no son aptos para el consumo y transformarlos, por ejemplo, en productos de alimentación para animal y compostaje, integrar algunas actividades, por ejemplo, como establecer diferentes distintivos como sellos sostenibles en algunos establecimientos que tengan o adopten medidas o estrategias para reducir el desperdicio de alimentos. De entrada, pues son varios aspectos que consideran, desde, por ejemplo, también por crear programas alimentarios
nacionales contra el desperdicio de alimentos. Bueno, el objetivo es siempre contrarrestar esas pérdidas o esas cifras que nosotros estamos viendo y que afectan directamente a la sociedad y que pues además hay una parte muy importante de la sociedad que necesita de este tipo de acciones, ¿verdad? Como lo vimos en las diapositivas anteriores. ¿Y qué ha pasado, no? ¿Qué estamos haciendo? En México, pues, ha propuesto la creación de un Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos. También ha habido acciones, por ejemplo, como la Cruzada Nacional contra el Hambre. Algunas instituciones, por ejemplo, como Sadero Sedesol, pues también han impulsado acciones para minimizar la pérdida de alimentos en poscosecha, almacenamiento y transporte. Se ha creado proyectos, por ejemplo, como la de creación de cadenas productivas en las costas de México para disminuir el desperdicio de pescados y mariscos. Se ha trabajado con un grupo técnico de pérdidas y mermas en alimentos. También hay un indicativo de que hay un mayor presupuesto, se ha inyectado recursos a través de la Sedesol CONACYT para que científicos mexicanos pues aporten soluciones técnicas y prácticas para mitigar esta problemática, ¿no? También estrategias, por ejemplo, con los bancos de alimento y con DICONSA para mejorar los canales de distribución de estos alimentos hacia zonas más vulnerables del país. Bien, con estos antecedentes, entonces se decide trabajar en este proyecto con dos vertientes muy importantes. El primero es plantear soluciones tecnológicas en el tema de extensión de la vida de anaquel de los productos, en este caso temas de conservación para alargar la vida de anaquel de productos hortofrutícolas y también revisar aquella infraestructura disponible que teníamos en las instituciones de educación para poder alargar esa vida de anaquel y procesar algunos excedentes. Lo ideal es que fueran ya soluciones consolidadas porque pues no se tenía mucho tiempo, necesitamos acciones rápidas y cortas. Y como segunda vertiente es el desarrollo de una plataforma virtual de capacitación técnica y de difusión de toda la información que íbamos a estar obteniendo, tanto para el sector primario como para las familias o los hogares mexicanos en temas de inocuidad y conservación, como estrategias de transferencia de conocimiento y acceso al conocimiento universal. Ok, tenemos aquí datos también importantes antes de dar paso teníamos identificadas las tecnologías, pero ahora queríamos saber con qué productos serían los ideales para trabajar y considerando toda la información que había, pues sabemos que esta información proviene de asociaciones de sistemas agrícolas y bueno, vemos, por ejemplo, que el desperdicio, por ejemplo, en la cadena productiva del nopal se lleva más o menos un 63.3 el desperdicio de todo el nopal que se produce, entonces son cerca de 83,000 toneladas de desperdicio. En el caso de la guayaba también un 57.7% es lo que se desperdicia, al igual que el caso del mango, un 54.5%. Esto nos ayudó a identificar, por ejemplo, en el lado de la derecha, en la gráfica tenemos cuáles son los productos pues, que más se desperdician y identificamos rápidamente, por ejemplo, el caso del nopal, el caso de la guayaba, del mango, de la manzana, del melón, en el caso de la calabaza, por ejemplo, calabacita, el plátano verde y el plátano de Tabasco también son cadenas o son sistemas que más se desperdician. Entonces, de ahí que nosotros planteáramos mejor esas soluciones tecnológicas que pretendíamos alcanzar. Por ejemplo, en el caso de conservación de fruta fresca, identificamos el caso del mango. También tratamientos térmicos, por ejemplo, para la elaboración de productos deshidratados de brócoli, como botana saludable. Estos casos o estas líneas tecnológicas fueron, digamos, apoyadas a través de desarrolladas con instituciones colaboradoras que más adelante van a hablar cada uno de ellos de sus casos. Y en el caso de CIATEC, pues se trató de abordar 3 líneas tecnológicas, dos de ellas de tratamientos térmicos, una de ellas específicamente para elaboración de purés y pulpas de productos hortofrutícolas, y como lo vimos, utilizando una
hortaliza que es la calabacita y una fruta que sería la guayaba. Dentro de esa línea de tratamiento térmico, pues también se incluyó el estudio de productos deshidratados para elaboración de snacks, en el caso de específico, utilizando manzana y papaya, y también se evaluó una línea de tratamientos no térmicos para la conservación en fresco, utilizando productos como el melón y el plátano de segunda. Además, de estas líneas tecnológicas para la conservación de alimentos, también se consideraron temas como el tratamiento de aguas residuales, que ya lo comentaron en un inicio, la parte de residuos orgánicos para también poder cerrar el ciclo de las pérdidas y desperdicios. Lo ideal de estas soluciones o de estas líneas tecnológicas es que pudiéramos crear esa información suficiente para poder hacer la transferencia de resultados tanto a asociaciones de productores, a bancos de alimentos, por ejemplo, de la localidad o a nivel local, regional y nacional. Y bueno, es así como también fuimos de la mano trabajando con bancos de alimentos de Monterrey, por ejemplo, para aterrizar estas ideas importantes y estos trabajos tan importantes que se realizaron. Dentro de las líneas de CIATEG, recuerden los tratamientos térmicos, pues utilizamos esta materia prima que fue la calabacita, por ser una hortaliza muy interesante, muy importante y sobre todo un reto dentro de los tratamientos térmicos porque se considera un producto de baja acidez. Entonces, ven ustedes aquí a la izquierda el diagrama de flujo que nosotros realizamos para elaborar un puré termoestabilizado obtenido de la calabacita, ¿no? Y como todo proceso, pues entra la materia prima, hay una selección, clasificación, hay una limpieza y desinfección, pasamos por un proceso de despulpado, obtuvimos cierta pulpa y esa pulpa pues fue envasada y ya el producto envasado pues fue tratado térmicamente en un equipo, en una autoclave estacionaria con circulación de vapor y procedimos a evaluar los tratamientos térmicos de ese tipo de productos. Aquí lo importante es la entrega de un producto inocuo pero también saludable. Y la inocuidad es mantener a raya aquellos microorganismos que puedan deteriorar el alimento. ¿Sí? Ese es uno de los retos más importantes. Y bueno, aquí a la derecha ven todos los resultados que obtuvimos de los tratamientos que se evaluaron para poder alcanzar esa inocuidad en el producto sin perder esas características nutricionales. Ese producto, ese prototipo fue evaluado también a través de un estudio de vida de Anaquel. ¿Sí? Y las imágenes de aquí de 20, 30, 40, pues fueron las temperaturas a las cuales se sometieron ese estudio de vida de Anaquel. Estos son los resultados del prototipo desarrollado y evaluado. Vemos que la calidad microbiológica fue buena, menos de 10 unidades formadoras de colonias por gramo en el producto, es decir, una estabilidad microbiológica adecuada. Sin embargo, presentaron algunos cambios en los parámetros de color, ¿sí? Y en la calidad sensorial, cuando el puré fue sometido a diferentes temperaturas de almacenamiento para el cálculo de su vida de anaquel. Esto afectó importantemente en el tiempo estimado de vida de anaquel, pues aún exponiéndolo a esas temperaturas, el puré de calabaza pues tenía un tiempo estimado o tuvo un tiempo estimado de vida de anaquel de 330 días, no tan mal. Sin embargo, se fue reduciendo a medida que la temperatura de almacenamiento en el estudio pues fue aumentando. Esto quiere decir que a condiciones extremas de calor o de condiciones de anaquel, pues el producto duraría muy poco tiempo. Tenemos también la parte de la información nutrimental y vemos que hay un aporte importante de este producto dentro de la alimentación, ¿verdad? Bien, el otro prototipo que se desarrolló fue el puré de guayaba, como lo vimos en la información anterior, una de las frutas que más se desperdicia.
Trabajamos con la pulpa de guayaba, igual con un procedimiento similar al del puré de calabacita, y realizamos la extracción de la pulpa, realizamos un envasado y el producto ya envasado fue tratado térmicamente en un autoclave estacionario horizontal. Y finalmente, pues tratemos el producto envasado y cerrado, minimizamos las contaminaciones cruzadas. Sin embargo, también evaluamos diferentes tratamientos para verificar esa calidad, pero como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues en cuanto al estudio de vida en aquel, pues sí observamos cambios importantes en ese producto. Pues vemos en la última fotografía 20, 30, 40 grados como temperaturas de almacenamiento y observamos claramente un problema, un deterioro, digamos, más importante en las muestras de 40 grados centígrados. Microbiológicamente, los prototipos se mantuvieron estables, igual menos de 10 unidades formadoras de colones por gramo. Sin embargo, la calidad nuevamente sensorial y los parámetros de color, pues sí estuvieron y sí hubo una diferencia importante, ¿no? Como lo vemos en la gráfica, esto afecta directamente al tiempo de vida en aquel estimado para este producto. Mientras se mantenga a 20 grados, tenemos un tiempo de vida en aquel muy bueno de 325 días, pero a medida que el producto pueda ser expuesto a temperaturas mayores, pues acortamos esa vida de anaquel. La información nutricional pues se encuentra a la derecha, sin embargo, la guayaba pues es una fruta pues con una característica importante, un contenido importante de vitamina C. Lo que hicimos también es seguir la capacidad antioxidante como una forma de medir esa actividad biológica que pudiera preservarse en ese tipo de productos después de un tratamiento como es el térmico, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos el mismo comportamiento que en el caso del análisis de vida de anaquel, una muy buena respuesta, un buen mantenimiento de esa capacidad antioxidante en las muestras que se mantienen a 20 grados y disminuyendo su valor a medida que la temperatura de almacenamiento fue más alta. Bueno, esto nos da un indicio de que encontramos o podemos encontrar ese equilibrio entre el desarrollo de este tipo de productos y mantener su calidad nutricional. Otra de las líneas que mencionamos fue la línea de deshidratados y de snacks, pues trabajamos con diferentes frutas, la manzana, la papaya, la piña, por ejemplo. Aprovechamos para también evaluar las condiciones de secado, de deshidratado, y podemos observar pues el resultado de esta línea de evaluación, ¿no? De estas tecnologías. ¿Qué pasa con estos productos deshidratados? Se mantienen en excelentes condiciones en vida de anaquel. Es posible, por ejemplo, como lo vemos en el lado de la izquierda, poder utilizar algunos aditivos, por ejemplo, en el caso del ácido cítrico, ácido ascórbico o cloruro de calcio, que son aditivos que se pueden añadir mejorando incluso la parte nutricional, incluso la capacidad antioxidante de los productos deshidratados, se mantienen en una buena calidad sensorial, incluso se mejora, como lo vemos en la gráfica de la izquierda, los valores de L en una manzana con aditivos se mantiene mucho mejor que una manzana sin esos aditivos. Recordando que hay reacciones físico-químicas que suceden durante este tipo de tratamientos o de esta exposición de productos al ambiente. Entonces lo que queremos es resguardarlos o mantenerlos de una mejor forma, ¿no? De igual manera, el comportamiento se realizó un seguimiento de esa capacidad antioxidante durante el proceso de deshidratado y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Vemos una manzana normal sin el uso de aditivos en barras azules y cuando usamos aditivos como los que les mencioné, pues tenemos una capacidad antioxidante pues obviamente más alta por el uso de estos aditivos. Lo mismo pasa con papaya, tenemos un comportamiento similar en cuanto a la evaluación de esa capacidad antioxidante. Asociado al
la parte de deshidratado también hicimos un ejercicio académico. Hay muchos diseños que están ya publicados, de equipos, por ejemplo, de secado solar, y a un estudiante se le ocurrió realizar un equipo o montar un pequeño equipo de secado solar para que pudieran ellos validar las mismas, digamos, estrategias que estábamos siguiendo en la línea de deshidratados piloto en sus casas, ¿no? Y más con el tema de la pandemia, pues se pudo desarrollar y hacer este seguimiento. Como ustedes ven en la imagen de la derecha, pues ven los mangos ya pues con una calidad visual no muy agradable, pero que intentando recuperarlas, pues se puede utilizar este tipo de equipamiento, ¿no? Equipos muy sencillos y de alguna forma baratos y accesibles. Bien, en la última línea que trabajamos la trabajó la subsede noreste sobre la línea de tratamientos combinados no térmicos. No fue más que una especie de un sellado y un envasado especial para frutas en fresco. La verdad, periodo de evaluación, durante el periodo de evaluación que fue 10 días, pues se mantuvieron adecuadamente este tipo de productos. Se trabajó con melón, se trabajó con papaya, incluso se hicieron algunas pruebas preliminares con algunas verduras, algunas hortalizas también, y los resultados pues, fueron bastante prometedores. Eh, Falta aún desarrollar algunos diseños experimentales en cuanto a combinaciones, por ejemplo, de uso de aditivos para mejorar la vida de anaquel e integrar esa parte nutrimental también hacia este tipo de snacks nutritivos, ¿no? Que queríamos realizar. Bien, dentro de la segunda fase hay una plataforma virtual de capacitación, como lo vimos en un primer bosquejo de la presentación del proyecto. El objetivo pues es realmente tener una comunicación directa, hacer una transferencia tecnológica, dar a conocer las tecnologías que existen y también ofrecer acceso universal al conocimiento, ¿no? Por eso le llamamos un punto de articulaciones estratégicas, un punto donde se pueden reunir pues diferentes actores, diferentes procesos de investigación, más líneas tecnológicas y que todo mundo pueda tener acceso a ellas. Como un primer paso, trabajando con las instituciones colaboradoras, pues trabajamos también muy aparte de la información que se había generado, es también transformarlas a diferentes infografías que se están trabajando en el caso del mango, en el caso, por ejemplo, del aprovechamiento del brócoli y métodos de conservación de alimentos que puedan ser utilizados como, como una receta de cocina en casa, ¿no? Desde casa se puede. También algunos estudiantes asociados al proyecto pues nos apoyaron en la elaboración de algunos videos, por ejemplo, videos muy sencillos, videos que realizaron incluso desde sus hogares, con el tema, por ejemplo, de diferentes tipos de conservación, elaboración de conservas, por ejemplo, en vinagre, almíbares, mermeladas y también la parte de cómo hacer una limpieza y desinfección adecuada de los envases donde iban a guardar esos productos. También otro punto importante era realizar, y si hablamos de transferencia de conocimiento, era dejar por escrito todo lo que habíamos realizado entre todas las instituciones colaboradoras y seguimos mejorando esta parte de la integración de la información. Se presentaron dos manuales, el primero de ellos es un manual gráfico para la conservación de frutas y vegetales en México, con puntos importantes, como lo habíamos visto, cómo conservo desde casa, cómo esterilizo mis frascos, cómo hago un vacío, por qué es importante el vacío, cómo puedo conservar diferentes frutas y hortalizas, qué pasa si hago un secado de frutas, cómo las puedo consumir una vez que ya las elaboré. Y bueno, también se presentan dentro de este primer manual las líneas tecnológicas que nosotros hemos trabajado, que todo el grupo de trabajo
desarrollado, ¿no? Y este es solamente un pantallazo de lo que es el manual, que próximamente va a ser revisado y obviamente puede ya ser liberado para su consulta. Además, quisimos ser más inclusivos y propusimos realizar esta misma información, pero traducida a aquella población que todavía tiene o todavía conserva sus lenguas indígenas. Y elegimos el náhuatl y el mixteco para hacer esa traducción de los manuales, ya que son las dos principales lenguas que todavía se habla en el país, con una población muy, muy importante, ¿no? Y son precisamente aquella población que también se encuentra en pobreza extrema y representa una población vulnerable, que es lo que queríamos también alcanzar, ¿no? Todo este conocimiento pues fue traducido a estas dos lenguas. Este es el primero, es un ejemplo de aquel manual de y su traducción en náhuatl, y también lo tenemos en mixteco, que también se va a revisar. Tenemos también el manual de inocuidad, un manual sencillo, pero abordamos temas desde qué es la inocuidad, las buenas prácticas agrícolas, el manejo post cosecha de frutas y hortalizas, integramos el tema de tratamiento de aguas, también muy importante, y nuevamente pues tenemos el producto de esta integración también traducido en náhuatl, y este es el ejemplo de la traducción de ese manual en mixteco. Finalmente, tenemos también lo que son los laboratorios virtuales y página web como asociaciones para poder llegar a todos. Tenemos una página en construcción que se llama www.nodoalimentario123. Ahí van a poder encontrar toda la información relacionada al proyecto. Estamos armando toda la información importante obtenida hasta el momento, pero lo que queremos es crecer y unirnos y contactarlos a ustedes, los que nos están escuchando, a armar estrategias para mitigar todo este problema y obviamente transformar a productos nutritivos y saludables y dejarlos al alcance también de las personas más vulnerables. Bien, dentro de las conclusiones hay muchas, porque realmente es una problemática es importante también, pero también requiere de mucho trabajo en conjunto, como lo hemos estado reiterando, ¿no? Hicimos con estas líneas tecnológicas, pues dar soluciones, pero dar soluciones concretas y a muy corto plazo, como estrategias de recuperación de alimentos, buscar lo que había disponible en las instituciones de educación superior y traducirlos a técnicas muy sencillas, baratas, que puedan usarse en los hogares, pero también como apoyos técnicos para que podíamos nosotros dar a diferentes asociaciones, o por ejemplo las expansiones de los bancos de alimentos para impulsar proyectos importantes dentro de estas iniciativas, promover o mover a productores, la asociación de productores, capacitarlos también, que eso es muy, muy importante dentro de la revisión que tuvimos, dar a conocer esas técnicas, las tecnologías de innovación. Este proyecto ha servido para fortalecer, por ejemplo, alianzas públicos-privadas, trabajar con otras instituciones, formar recursos humanos también. Hay mucho trabajo que se necesita hacer en cuanto a la difusión del proyecto, a la difusión de las diferentes estrategias, cómo promover el trabajo desde buenas prácticas productivas, mejores hábitos de consumo, el desarrollo o el diseño de alimentos no más nutritivos, sino nutritivos, y obviamente generar una cartera de proyectos para poder realizar intercambios de conocimiento. Y lo más importante también es empezar a dialogar con nuestros colegas que tengan temáticas relacionadas y poder planear futuras estrategias que se pueden implementar. Esta es la lista de agradecimientos. Es un equipo muy grande.
hay un trabajo muy importante del lado de CIATEX, también una muy importante aportación con las instituciones colaboradoras como fue el CIBA, el Tecnológico de Tepic, los estudiantes asociados al proyecto, los investigadores asociados y bueno, realmente esto ha sido un resumen de todo lo que hemos trabajado, pero realmente es apenas un pasito de los muchos que tenemos que dar, ¿no? Dada la problemática que tenemos. Bien, eso es lo que yo les quería comentar. Es lo que el equipo de trabajo que está detrás pues ha querido mostrar que se ha realizado en corto tiempo, pero creo que ha sido un avance importante. Hasta aquí dejo la presentación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Ángela. Muy interesante su presentación. Al momento tenemos, sobre todo, felicitaciones por todo su trabajo, doctora Ángela. Nos preguntan que dónde podemos obtener el manual cuando esté terminado. Araceli Ortega nos hace esa consulta, por ejemplo. Cambio. Sí, va a estar disponible en la página www.nodoalimentario123.mx y también va a estar disponible en la página de CIATEG. Tendríamos por ahí unos procesos de revisión, de edición, todavía unos detalles, pero prácticamente podemos liberarlo en breve. Muy amable, doctora Ángela. También algunos colegas nos preguntan que si se pueden compartir las diapositivas. Ya Caro estaba respondiendo que se está grabando el evento y que se va a editar y que con mucho gusto se hará lo propio en su momento, pero si quiere comentar algo, adelante, por favor. Sí, efectivamente, la sesión está grabada y creo que podrán accesar también a través del CIATEG y de la página del proyecto también. Muy bien, tenemos una pregunta. ¿Hay alguna causa de Jorge Montalvo? Muchas gracias. ¿Hay alguna causa o causas específicas por la que se esté generando el 50% del desperdicio durante la cosecha? Bueno, es un problema, yo creo que depende multifactorial, me parece. No hay una razón exclusiva, pero, por ejemplo, también depende mucho de la oferta-demanda, o sea, es toda una logística de venta del producto, de consumo del producto, casos especiales, por ejemplo, el año pasado recuerdo cuando trabajamos con el mango, con la colaboradora, me comentaba que todo el mango se había quedado en planta porque no había cómo ir por él hasta los lugares hasta las huertas, digamos. Entonces había un problema de transporte por el hecho de la situación con la pandemia que vivimos, entonces ese fue un factor, por ejemplo, de entre tantos que pueden surgir, ¿no? El tema climático también, el tema del agua, como lo veíamos, también son factores importantes que definen la calidad, ¿sí? de la fruta y por ende si la fruta o el producto tiene buena calidad, pues va a tener un mercado, pero si no, pues entonces no cumple con los estándares y bueno, se tiene que desviar hacia otro punto, ¿no? Entonces, ese fue el caso que me llamó mucho la atención también de cómo se pueden o por qué se pueden estar generando tantas pérdidas, ¿verdad? Muy amable, muchas gracias por su respuesta, doctora Ángela. No sé si hubiera otra pregunta que quieran anotar en el chat o que quieran manifestarla. Abriendo su micrófono, tenemos oportunidad para una última pregunta. Muy bien, pues aparentemente ya no hay más preguntas. Ah, miren, sí, parece que sí, ya tenemos un par de preguntas más. Eh, una pregunta es, ¿siempre para sacar puré tiene que ser con la despulpadora? Bueno, no necesariamente, ¿eh? Hay otras formas, está por ejemplo, depende del tejido de la fruta, digamos, hay frutas muy suaves, como en el caso de la guayaba, el proceso fue muy bueno, muy bien, excelente.
pero depende del tejido de la fruta, ¿no? Vas a poder elegir entre, por ejemplo, escaldado, entre una suma de mondados escaldados y luego un molido, por ejemplo, ¿no? En este caso, quisimos seguir esa línea para tener y construir una sola línea que pudiera trabajar con frutas y vegetales. En dado caso que hay una sección que no les platiqué, que era hacer el diseño de una pequeña planta de procesamiento con estas líneas. Estamos ahorita evaluando la factibilidad técnica de poder realizar con un equipamiento, digamos, esperemos que único, poder dar línea y procesar varias frutas y hortalizas utilizando esa misma línea. Entonces es por eso que nosotros elegimos el realizar la pulpa mediante esos pasos, ¿no? Ese fue el motivo, pero de que hay otra forma, sí hay otras formas de crear ese tipo de productos, ¿no? Muchas gracias, doctora Ángela. Esta pregunta nos la hizo Ginelli Esmeralda Beltrán. Gracias por la pregunta. Voy a dar una última pregunta y por favor, si hay más preguntas, déjenlas anotadas en el chat. Tomaremos nota y posteriormente la doctora Ángela con mucho gusto se pondrá en contacto con ustedes si así lo desean. La última pregunta, doctora Ángela, bueno, aparte de muchas felicidades por sus trabajos, ¿cuál es su punto de vista respecto a la veda de aguacate de exportación a Estados Unidos? Gracias. Justo escuché un comentario de eso la semana pasada de uno de mis colegas. Bueno, yo creo que ese es un tema más económico, ¿no? Bueno, ciertos países ponen ciertas restricciones en ciertos momentos simplemente para cerrar la parte del comercio, ¿no? Y tener y generar ventajas para otro tipo no de mercado, sino de proveedores, ¿no? Entonces, ya ese es otro, quizás lo que yo pienso es que es otro tipo de estrategia comercial más que de la parte que tenga que ver con la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Muy amable, doctora Ángela. Muchísimas gracias por sus respuestas. Si hubiera más preguntas, las estamos tomando nota. Ya no tenemos más tiempo. Vamos a acotarnos al tiempo de preguntas que habíamos destinado, pero tomaremos nota. Entonces, ahora le cedo la palabra a la doctora Beatriz Mejía Garibay de la UDLA para que continúe moderando el evento. Yo me despido y los veo más al rato. Muchísimas gracias. Con permiso, tengan buen día.